Durante años, personas fueron asesinadas en México bajo patrones claros que nadie quiso ver. Las víctimas se repitieron, los errores también. No siempre fue falta de pistas, muchas veces fue desinterés. Algunos asesinos fueron detenidos, mientras que otros jamás recibieron su castigo. Esto no va de monstruos, va de lo que se permitió ignorar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Eso ayuda a que estas historias sigan contándose. Quédate hasta el final. El último caso cambia la forma en la que entiendes todos los anteriores. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. En Sinaloa, uno de los casos más perturbadores de violencia selectiva surgió a partir de un patrón que combinaba ejecución, tortura y un simbolismo inusual. Entre 2018 y agosto de 2019 se documentaron al menos 5 homicidios cometidos contra jóvenes señalados como presuntos ladrones de vehículos. Todos los cuerpos presentaban una misma firma: carritos de juguete colocados deliberadamente sobre ellos. La reiteración del símbolo llevó a medios y autoridades a referirse al responsable como el juguetero. La última víctima confirmada en 2019 fue Carlos N. Horas antes de su asesinato, había robado una camioneta a 2 mujeres en la colonia Chapultepec, en Culiacán. Su cuerpo fue localizado posteriormente en un lote baldío del fraccionamiento Villa Fontana. Presentaba signos claros de tortura y sobre él fueron colocados al menos 6 carritos de juguete. De acuerdo con las primeras interpretaciones, el número de juguetes estaría relacionado con la cantidad de vehículos robados, funcionando como una advertencia directa para otros delincuentes. Los homicidios anteriores siguieron una lógica similar. Los cuerpos aparecían en lugares visibles y de alto tránsito, como estacionamientos de supermercado, inmediaciones de hospitales y zonas públicas. En cada escena se repitió la presencia de juguetes, principalmente carritos, aunque en uno de los casos se encontró también un helicóptero de juguete. Entre las víctimas identificadas se encontraban Jonathan N., Aarón Alberto N. y Elier Obed N. La puesta en escena no parecía improvisada, sino diseñada para ser observada y comprendida como mensaje. De manera oficial, las autoridades señalaron inicialmente que ninguna de las víctimas contaba con antecedentes penales registrados. No obstante, líneas de investigación apuntaron a que los asesinatos podrían haber formado parte de una banda dedicada al robo de vehículos, lo que reforzó la narrativa de un castigo dirigido y no aleatorio. Aún así, nunca se presentó públicamente una investigación concluyente que acreditara estas acusaciones, ni se identificó a los responsables materiales. El caso generó atención a nivel nacional. La Fiscalía y otras autoridades exhortaron a la población a no recurrir a la justicia por mano propia y anunciaron un reforzamiento de la vigilancia en zonas consideradas conflictivas. Pese a ello, no se informó sobre detenciones relacionadas con los homicidios, ni se aclaró si los crímenes estaban vinculados a un solo individuo, a un grupo organizado o a una estructura criminal más amplia. Durante varios años, el patrón pareció desaparecer. Sin embargo, en mayo de 2023, el símbolo regresó. El cuerpo de un hombre identificado como Jesús N. fue encontrado ejecutado a balazos en la entrada del fraccionamiento Stanza Torralba, en Culiacán. Junto al cadáver se halló un carrito de juguete colocado dentro de una caja de cartón. La víctima, que presuntamente se desplazaba en bicicleta antes del ataque, presentaba signos de violencia, lo que reactivó las especulaciones sobre el posible regreso del juguetero. Las autoridades no confirmaron si este nuevo asesinato estaba relacionado con los casos de 2019. No se identificó al responsable ni se estableció oficialmente una conexión directa. Aún así, la reaparición del símbolo fue suficiente para generar inquietud. El carrito de juguete, fuera de contexto, es un objeto inocente. En este caso, se transformó en un mensaje de amenaza silenciosa que no necesita palabras para ser entendido. El caso de El Juguetero expone una forma de violencia que no busca el anonimato, sino la comunicación. Más que matar, el objetivo parece ser advertir. La ausencia de responsables detenidos suma a la carga simbólica de los asesinatos, refuerza la idea de que este tipo de crímenes prosperan en el entorno donde el castigo informal
adquiere legitimidad social. No se trata solo de quién mata, sino de que el mensaje logra mantenerse vivo incluso cuando el asesino permanece en la sombra. Entre 2001 y 2009, en el estado de Durango, se desarrolló una serie de crímenes que involucraron secuestros y homicidios atribuidos a Alejandro Félix Carrillo, mejor conocido en los medios como el secuestrador de Durango. Los hechos, documentados por medios locales y reportes policiales, revelan un patrón de violencia centrado en la obtención de dinero por medio de secuestros que terminaban en asesinatos. Se cree que el primer homicidio de Carrillo ocurrió en el 2001, cuando tenía aproximadamente 16 años, en el poblado de Ignacio López Rayón, donde estuvo involucrado en la muerte de Ricardo Rubalcaba Félix, lo que lo llevó a pasar un tiempo preso hasta su liberación por falta de pruebas concluyentes. Tras un periodo fuera de Durango, durante el cual se asentó en Baja California, Carrillo regresó a principios del 2009 a su ciudad natal. El poblado 5 de Mayo en el municipio de Victoria de Durango. A partir de ese momento se desató una serie de secuestros y homicidios que estremecieron a la región. A finales de marzo de ese año, la propia familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la desaparición del abuelo Carrillo, Bernardo Félix León de 80 años, y su tío Manuel Félix Rodríguez de 59. Durante la investigación, la familia misma señaló a Carrillo como sospechoso, describiéndolo como una persona agresiva, capaz de cometer actos violentos, incluso contra sus propios parientes. Las autoridades comenzaron una búsqueda activa, ya que por los secuestros se había solicitado un rescate de 500,000 pesos, presuntamente con la intención de que Carrillo dispusiera del dinero para viajar. Las fuerzas de seguridad realizaron labores de inteligencia durante semanas para localizar a Carrillo y liberar a las víctimas, pero el avance fue complicado debido a su movilidad y evasión de sospechoso. El 7 de abril del 2009, las autoridades ubicaron a Carrillo a bordo de las motocicletas en los terrenos de Valle Verde y procedieron a intentar su detención. Al verse acorralado, Carrillo sacó 2 armas de fuego de calibres .32 y .38, lo que llevó a las autoridades a activar el código rojo por la amenaza que presentaba. Antes de que llegaran refuerzos, Carrillo se disparó en la cabeza, resultando herido. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital, donde falleció posteriormente. Tras su muerte, y como resultado de las investigaciones en el domicilio de Carrillo, las autoridades localizaron enterrados en el patio los cuerpos de el abuelo, Bernardo, y de su tío, Manuel, con signos de golpes, heridas por arma blanca y al menos uno de ellos con heridas por bala. Días después, el 13 de abril, fue detenida una mujer identificada como Flor Angélica Fernández, de 20 años, presunta cómplice de Carrillo, encargada de solicitar el rescate de las víctimas. Ella estaba a bordo de una camioneta, propiedad de uno de los secuestrados, y habría confesado información relevante sobre los hechos. El 17 de abril, el cuerpo de Nabor Castillo López fue encontrado semienterrado en un terreno de la zona Amplificación 5 de Mayo, también víctima de los crímenes de Carrillo. Aunque este caso no se ajusta a un perfil clásico de asesino serial, en términos de un patrón compulsivo repetitivo con intervenciones en diferentes contextos, los hechos sí muestran una cadena de homicidios vinculados a un mismo actor con motivación económica, violencia intrafamiliar y secuestro. La investigación completa reveló una interacción compleja entre delitos de secuestro, homicidio y encubrimiento, y concluyó sin que Carrillo llegara a enfrentar un proceso judicial formal. Su suicidio, frente a la inminente detención, dejó el caso sin cierre judicial tradicional, aunque la evidencia recopilada permitió esclarecer la responsabilidad en los crímenes que lo vincularon directamente con la muerte de familiares y de otras personas desaparecidas en el mismo periodo. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, la matataxistas. En 2010, en el municipio de García, en el estado de Nuevo León, se registró una serie de homicidios contra choferes de taxi, que tras la detención de una de las sospechosas, fueron agrupados bajo un mismo patrón de violencia y robo. La principal acusada fue Cristina Soledad Sánchez Esquivel, una mujer de 31 años, originaria de Nuevo León, que los medios apodaron la matataxistas, por el perfil de sus víctimas y la repetición del método.
Durante los primeros meses del 2010, comenzaron a reportarse desapariciones de taxistas en diversos puntos del área metropolitana de Monterrey y García. Varios de estos conductores no volvieron a ser vistos hasta que, tras la captura de Sánchez Esquivel, se supo que al menos 5 hombres dedicados al transporte en taxi habían sido asesinados con el mismo patrón. Abordaban a la acusada como pasajera y nunca regresaban. Cristina Soledad Sánchez Esquivel fue detenida el 4 de junio de 2010, cuando huía en un taxi presuntamente robado. Un taxista que había escapado ileso de un ataque previo la identificó y alertó a las autoridades, lo que permitió su arresto. En la revisión de los hechos se estableció que ella operaba con la ayuda de al menos 2 hombres, incluidos Aarón Herrera Pérez, conocido como El Azteca, y un menor de edad. El modus operandi consistía en abordar el taxi con la apariencia de una pasajera común y, una vez fuera de zonas urbanizadas, permitir que sus cómplices interceptaran al conductor. Las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y, según testimonios recopilados durante la investigación, agredidas hasta la muerte. Posteriormente, sus cuerpos eran arrojados a un pozo de agua profundo en un paraje conocido como la Boca del Diablo, en el Cerro del Fraile, una zona inhóspita a varios kilómetros de la cabecera municipal. Entre los taxistas asesinados que fueron identificados se encontraban Abel Mendoza Hernández, José Alfonso Quirós, Gregorio Escamilla y Lorenzo Alemán, todos con edades variadas, pero unidos por la misma profesión y circunstancias de desaparición. En al menos un caso de los interrogatorios, surgió la declaración de un sobreviviente que relató un intento de homicidio que logró evadir, lo que fue clave para la denuncia formal ante las autoridades. Los expedientes judiciales y peritajes psicológicos señalaron que Sánchez Esquivel presentaba rasgos de aislamiento social, falta de remordimiento y una actitud antisocial marcada, así como una tendencia al sadismo. Estas características fueron consideradas dentro del proceso judicial como indicadores de responsabilidad plena en los hechos. El caso llegó a los tribunales y en agosto de 2010, un juez dictó una sentencia que sumaba 195 años de prisión por los delitos de homicidio doloso, robo con violencia, asociación delictuosa y violación a las leyes de inhumación y exhumación. Posteriormente, la sentencia fue reducida en apelación, pero Sánchez Esquivel y su cómplice Aarón Herrera Pérez continúan recluidos con penas efectivas de alrededor de 50 años, que representan el máximo permitido por el Código Penal vigente al momento de los hechos. El caso de la matataxistas destaca por ser uno de los pocos en México en los que una mujer fue identificada como responsable principal de una serie de homicidios con patrón repetitivo, todos dirigidos contra un mismo tipo de víctima, lo que lo convierte en un ejemplo singular dentro del registro de violencia serial en el país. Ahora bien, este siguiente episodio trata de algo que da un poco más de miedo. ¿Cómo es posible que en algún momento las personas que juran protegernos nos pueden hacer daño? Alejandro Guzmán González, el gato. En 2006 en Guadalajara, Jalisco, se registró una serie de homicidios y robos violentos cometidos por un grupo conformado por varios exmilitares que operaban con un patrón y método similar. Entre ellos estaba Alejandro, apodado El Gato, y César Omar Ramírez, conocido como el Chicatana. Ambos formaban parte de un grupo de exmilitares que desertaron del ejército mexicano y aprovecharon su entrenamiento para asaltar y asesinar civiles en distintas zonas de la ciudad. Los crímenes comenzaron en 2006 y se extendieron por varios meses. La metodología de los homicidios siguió una lógica de violencia y robo. Las víctimas eran interceptadas en espacios públicos, obligándolas a acompañar a sus agresores y despojarlas de su dinero y pertenencias antes de ser ejecutadas. 2 de las primeras víctimas fueron una mujer de 50 años y su hija de 22, quienes fueron obligadas a conducir por distintos puntos de la ciudad después de retirar dinero de un cajero automático, y finalmente fueron asesinadas con disparos de arma de fuego en una brecha cerca de Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga.
además del doble homicidio de la madre y la hija, las investigaciones de la Procuraduría vincularon a El Gato y a sus cómplices con otros casos similares. Entre estos, el asesinato de un taxista que fue encontrado herido de bala en la cabeza y que murió al día siguiente, y otro homicidio de un taxista en el fraccionamiento El Palomar, cuyo juicio continuaba pendiente. Las víctimas no compartían un perfil demográfico homogéneo, pero en todos los casos el móvil principal fue el robo calificado seguido de un homicidio. El grupo, constituido por Guzmán González, Ramírez Martínez y otros exmilitares desertores, actuó de manera organizada, utilizando el conocimiento de tácticas militares para interceptar y someter a sus víctimas. La Procuraduría estableció que el objetivo era despojar a las víctimas de su dinero y bienes antes de ser asesinadas y así evitar ser denunciados. Eventualmente, las autoridades localizaron a los sospechosos y procedieron en su detención bajo órdenes de aprehensión por homicidio calificado, robo calificado y asociación delictuosa. En septiembre del 2010, un tribunal en Jalisco dictó sentencia condenatoria para Guzmán González y Ramírez Martínez, imponiéndoles penas de hasta 123 años de prisión combinadas por los delitos cometidos. Debido a las limitaciones del Código Penal local, la pena máxima que cumplirán será menor a la inicial, pero la sentencia contempla décadas de reclusión y el pago de reparación del daño a las familias de las víctimas. Los otros miembros del grupo también enfrentaron procesos judiciales por su participación en homicidios y robos con violencia, y fueron consignados ante las autoridades correspondientes. La investigación demostró que su entrenamiento militar había sido aprovechado para planear, ejecutar y evadir la captura durante varios meses, lo que complicó el avance inicial de las indagatorias y generó una respuesta más tardía por parte de las autoridades. El caso de Alejandro Guzmán González y sus cómplices expone una forma violenta y criminal que combina la utilización de habilidades militares con fines delictivos y que derivó en múltiples homicidios, robo y miedo. La sentencia judicial y la prisión de los responsables marcaron el cierre formal del expediente, aunque el impacto de los crímenes en las familias de las víctimas y en la percepción de la inseguridad persistió en la memoria colectiva de la ciudad. Las Poquianchis. Entre mediados de los años 40 y 1964, operó en México una de las redes criminales más extensas y mortales documentadas en el siglo XX. Identificada públicamente como la de las Poquianchis, confirmada por las hermanas Delfina, María de Jesús, María Luisa y María del Carmen González Valenzuela. Aunque nacidas en Jalisco, su operación criminal se concentró en San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, en el estado de Guanajuato, donde dirigieron una red de prostitución, trata de personas y homicidios que duró décadas. La red criminal de las hermanas comenzó con la gestión de barras y pequeños prostíbulos, que con el tiempo se convirtieron en establecimientos más amplios donde reclutaban mujeres jóvenes, a veces mediante engaños y ofertas de trabajo como empleadas domésticas o meseras, para explotarlas sexualmente. En varios casos, las mujeres eran forzadas a consumir drogas como método de control, y, cuando dejaban de ser rentables, frecuentemente eran sometidas a una tortura, golpeadas o asesinadas. Además de prostituirlas, se documentó que los establecimientos de las Poquianchis realizaban abortos clandestinos, y que a neonatos o bebés resultantes de embarazos les era cercenada la vida, lo que también generó fosas con restos de menores en las propiedades del grupo. La investigación policial se intensificó en 1964, tras la fuga de una mujer llamada Catalina Ortega, quien logró escapar de uno de los burdeles y denunció las condiciones de cautiverio, maltrato y violencia que había padecido. Esto llevó a la policía a ejecutar un operativo en la propiedad conocida como el Rancho El Ángel, donde se encontraron cuerpos enterrados de mujeres y, según reportes oficiales, restos de hombres y fetos, sumando más de 90 víctimas documentadas, aunque algunas estimaciones periodísticas señalan que el total podría haber superado las 150. Durante el juicio que siguió las detenciones, los cargos en contra de las hermanas incluyeron homicidio calificado, lenocinio, secuestro, corrupción de menores, aborto, soborno y violación de leyes de inhumación, reflejando la complicidad de los delitos cometidos.
El proceso judicial que captó la atención nacional se llevó a cabo en 1964 y culminó con sentencias de 40 años de prisión para cada una de las principales responsables, por los delitos más graves documentados en el expediente. En prisión, Delfina González Valenzuela, considerada la líder de las hermanas por su rol en la expansión y organización de la red, murió el 17 de octubre de 1968 a causa de una hemorragia cerebral, tras un accidente dentro de su celda en el penal de Irapuato, en el estado de Guanajuato. Otra de las hermanas, María Luisa, falleció en 1984 en prisión a causa de un cáncer hepático, mientras que María de Jesús fue la única que logró cumplir su condena y salir en libertad, falleciendo años después sin presencia pública significativa. María del Carmen murió antes de ser arrestada, víctima de cáncer en 1949. El caso de las Poquianchis se convirtió en uno de los episodios más notorios de criminalidad en México, por la amplitud del daño, la estructura de la organización y el número de víctimas, así como por revelar un entremado de explotación, violencia sistemática y complicidad institucional que permitió la operación de la red durante casi 2 décadas. Además de las condenas penales, el caso inspiró novelas y producciones culturales que han abordado su historia y su impacto, contribuyendo a mantener en la memoria pública la magnitud de los hechos. Y esta persona es conocida por los peores crímenes cometidos hacia niños. Felicitas Sánchez Aguillón. Entre 1930 y 1941, en la Ciudad de México, se desarrolló un caso que se consolidó como uno de los episodios más perturbadores del registro criminal del país. La protagonista fue Felicitas Sánchez Aguillón, también identificada en documentos y registros como Sánchez Neira, una enfermera y partera que operaba de manera clandestina en la colonia Roma, donde ejercía como profesional de la salud sin licencia formal, atendiendo partos, practicando abortos en condiciones ilegales y gestionando adopciones no reguladas. Sánchez Aguillón nació en Cerro Azul, Veracruz, en 1890 y se trasladó a la Ciudad de México a principios del siglo XX. En la colonia Roma residió en un edificio de la calle Salamanca, donde estableció una estructura de prácticas ilegales que combinaban la atención de partos en condiciones precarias, abortos clandestinos y la gestión de niños bajo promesas de adopción. Las autoridades posteriores atribuyeron a Sánchez Aguillón entre 40 y 50 homicidios de niños, principalmente recién nacidos y menores a pocos años de edad, a quienes habría dado muerte cuando no podía encontrarles un adoptante o cuando los productos de abortos clandestinos no sobrevivían. La documentación disponible señala que los métodos de homicidio incluían asfixia, envenenamiento o estrangulamiento, seguidos de varios casos del desechado de restos en sistemas de alcantarillado, incineración o enterramientos improvisados. Las primeras señales de irregularidad surgieron cuando los vecinos observaron repetidos atascos en las cañerías del edificio y la emanación de humo negro de olor desagradable proveniente del departamento de Sánchez Aguillón, lo que llevó a que trabajadores encargados de la limpieza de tuberías encontraran en la alcantarilla restos humanos y tejido orgánico en estado de putrefacción, entre ellos un pequeño cráneo que resultó ser de un infante. El 8 de abril de 1941, ante la magnitud del descubrimiento, la policía inició una búsqueda activa que culminó con la detención de Sánchez Aguillón el 11 de abril de 1941, junto con 2 personas vinculadas a sus actividades, un fontanero que había colaborado con ella en los trabajos de desagüe y un hombre identificado como su concubino y cómplice. Durante el proceso de investigación, testimonios de los acusados y la evidencia recuperada apuntaron a una práctica continua de homicidio de infantes bajo su cuidado. El proceso judicial enfrentó límites legales importantes. La legislación penal de la época no contemplaba de manera explícita el homicidio serial de infantes bajo las circunstancias que ocurrieron en estos crímenes. Como resultado, las autoridades no consiguieron formular cargos sólidos por homicidio y únicamente pudieron procesar a Sánchez Aguillón por delitos menores relacionados con violaciones a normas de inhumación, aborto ilegal e infracciones clínicas. La prensa de la época, así como muchos testimonios posteriores,
transmitieron relatos sobre prácticas crueles y sádicas hacia los niños bajo la atención de Sánchez Aguillón, lo que alimentó la percepción de la criminalidad extrema. Sin embargo, las irregularidades judiciales, incluido el manejo de pruebas, la falta de cargos por homicidio y la fuga temporal, hicieron que el proceso final fuera visto como insuficiente por gran parte de la sociedad. En 1941, mientras se encontraba en libertad tras el proceso judicial, Sánchez Aguillón se suicidó mediante una sobredosis de medicamentos en la Ciudad de México. La causa de muerte se registró como un suicidio por sobredosis, lo que puso fin a cualquier posibilidad de que enfrentara cargos más severos o un juicio por homicidio formalmente conducido. Más allá de las descripciones sensacionalistas de la prensa, su historia demuestra cómo la combinación de prácticas clandestinas, vacíos legales y deficiencia en la investigación criminal de la época permitió que una serie de muertes de infantes quedaran sin una resolución penal completa. Estas historias siguen resonando en el pueblo mexicano y algunas siguen sin resolverse. Si tú conoces alguna otra historia como estas, te dejamos en la caja de la descripción el correo para que nos la envíes y pueda salir en el siguiente video. Yo soy Tete Wiz Y yo soy Denvid. y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.